el síndrome del funcionario público. Te hacen sentir como que eres muy importante. Compré mi silla porque me hacía recordar que era Bogart y no era el funcionario. Yo estuve frente a un juez en el reclusorio norte. Es un momento en el que la vulnerabilidad no me ayudaba. La soledad de verdad te puede paralizar. El éxito es esta capacidad de poder alargar tus periodos de paz. Mientras más tiempo en paz puedas estar, estás siendo más exitoso. ¿Cómo haces para que la creatividad aflore en ese líder roto? El arte es una medicina. El arte es un regulador. El arte, cuando es tu pasión, incluso se vuelve tu amante. D'Europe presenta. Hola a todos, ¿cómo están? Pues, perdón, creo que grité, lo dije muy fuerte, pero es que estoy muy emocionada porque tenemos hoy a un amigo, a una persona que yo le llamo Metamorfosis. Lo conocí en la Secretaría de Salud, pero ahora verán que es otra persona. Y estamos muy emocionados. Les presento a Bogart Montiel. Muchísimas gracias, Fran. Bienvenido a este tu podcast. Muchas gracias, es un placer. Pero también tu podcast, tu espacio. Y quiero hablarles un poquito a todos sobre tu semblanza. Les quiero leer un poquito lo que, pues, insisto, yo lo conocí en la Secretaría de Salud, pero ahora nada que ver. Ahorita es CEO de una empresa que se llama Hello CIT, que es de inteligencia artificial. Es una empresa mexicana, por supuesto, él es mexicano. Y además es creador de Bogart, ¿sí la cachan? O sea, Bogart. Y este es un espacio artístico que integra pintura, escultura, música y escritura. Desde ambos mundos impulsa el concepto de Human Essence, alto desempeño con salud mental, pasión y propósito humano al centro. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues muy feliz de volverte a ver después de un rato y de compartir esta charla contigo y con todo tu auditorio. La verdad es que estoy muy emocionado de todos los temas que podemos platicar y gracias por la presentación. Lo has dicho mejor que yo. Ay, no. Y creo que ese es el propósito un poco de esta charla, ¿no? Platicar acerca de esa metamorfosis de cómo la tecnología está conviviendo con los seres humanos y cómo eso se fusiona en el liderazgo y en el burnout y en la depresión y en el cansancio crítico y todas estas cosas que sin duda tú eres pionera y que felicito el esfuerzo que haces desde este espacio. Muchas gracias, amigo. Te platico un poco. Este podcast tiene la intención de que sea un espacio de salud, pero un espacio de salud innovador, diferente, que se respire fresco, porque los podcasts, o la mayoría de los podcasts de salud, son con el doctor ABCYZ y vamos a hablar de hepatitis C. Y los hepatocitos y cero. Eso es de hueva, no queremos. Lo que quiero es que hablemos más que de las enfermedades, de la salud del día a día. Claro. Y cómo la salud realmente está totalmente intrínsecamente en todo lo que hacemos. Todos los días se genera salud, estamos o no, bueno, cada quien, ¿no? Pero específicamente como tú, ¿no? La parte innovadora y cuando siempre que invito a gente tan sapiente es la palabra como tú, es, oye, ¿qué vas a hablar con él de salud? ¿No? No solamente porque lo conocí en la Secretaría de Salud, vamos a hablar de salud, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial es un tema muy importante que vamos a ahondar sobre eso y cómo la cultura y cómo está este rico, la escritura, el arte, todo esto es salud, ¿no? Es justamente lo que quiero platicar contigo. Hice algunas preguntas para, pues, empezar a calentar el horno y empezar a platicar y
empezar a conocerte, ¿no? Que es justamente lo que quiero hacer aquí, quiero que tú brilles. Antes que nada, quiero enseñarles lo que me hizo Bogart, para que vean que no es aquí cualquier inventado, ¿eh? Es un regalo con mucho cariño. Miren esto, platícanos un poquito de esto. Fíjate que esta es una Barbie tehuana que estuvo pues engalanando el evento del Fashion Doll México en el 2025. Y bueno, pues el organizador me invitó a participar con algunas de mis obras y a mí se me ocurrió que había que honrar justo pues el país que se realizaba esta vez en México, y creo que el vestido tehuano, que por los colores hay quien de pronto la hace veracruzana también, y la verdad es que no pasa nada, pero sin duda lo que muestra es esta... Barbie, ¿sabes? Lo que me gusta es que provoca el empoderamiento de las niñas y las jóvenes y mujeres diciendo la gran frase de puedes ser lo que quieras en el mundo, exacto, ¿no? Entonces, también nuestras niñas mexicanas en Oaxaca, en Veracruz y en lo largo y ancho del país pueden encontrar una referencia, y es lo que me hizo participar en ese evento. Me encanta porque no solamente tiene una trascendencia artística, sino humana y profunda, ¿no? Como eres tú. Me acuerdo una vez que platicamos tú y yo, no me acuerdo el restaurante, pero yo ahí salí pensando, dije, no, porque yo lo conocí haciendo números y era director general, etcétera. Y yo en esa plática me di cuenta del humano que está adentro de Bogart, ¿no? Salí y dije, él lo voy a considerar mi sensei, ¿no? Porque eres una persona que no solamente es muy inteligente, sino que tiene muy alto su nivel espiritual y la parte humana. Entonces, de verdad que lo veo aquí, ¿no? Lo veo aquí, lo veo en tu arte, lo veo en que estás pensando. Me encanta que juntas, voy a decir algo que, bueno, la parte un poco banal que es Barbie, ¿no? Y que está buenísima desde todos los aspectos, a la parte real, ¿no? A que la mujer puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. O sea, que podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Que no solamente tenemos que estar, ya lo he platicado en otros podcasts, pero... lo que te propongas, ¿no? Al final, y darle, abrir oportunidades y reconocer la importancia de sumar juntos hombres y mujeres, ¿no? Y como las mujeres mexicanas, pues sí, también tenemos las mismas oportunidades, y ahora voy a hablar de Juan Tinky, que quiero decirles que me parece... O sea, a ver, platícanos un poquito de Juan Tinky. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuándo empezaste? ¿Te acuerdas que escribí el libro de innovación pública? Sí, pues digamos el que... a veces digo el que es más serio, pero esto también es serio. En realidad un libro de texto que es el que uso para dar la cátedra de innovación pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Y cuando haces un libro te sobra mucho material, ¿no? O sea, tienes que investigar. Muchísimo. Voy a decir 10,000 hojas para hacer 100, ¿no? Y todo esto que aparentemente sobra te deja contenidos muy importantes. Y yo creo que una cosa que tenemos que tener muy presente es el seguir educando a los niños con herramientas que les permitan afrontar el futuro. Por eso estos libros de Juan Tinky, pues uno de ellos habla de innovación y el otro de educación financiera, que es un tema que en México se enseña poco y que pues los resultados ahí están, ¿no? Grandes deudores, gente que no sale de la deuda y que se va hundiendo cada vez más. Sí. Y que hay disciplinas que básicamente te orientan a cómo tener un presupuesto planeado y todo este tipo de cosas. Así que creo estos personajes, Juan y Julie Tinky, que bueno, pues tienen ahí una serie de experiencias que permiten hacer al niño reflexivo y con una inteligencia creativa y crítica. Muy rápidamente, Juan Tinky y el camino a la innovación. Sí, la hermana Juan le dice, oye,
¿cómo se siente la brisa del mar cuando toca tu cara? Y entonces él se mete a todos los buscadores y encuentra poesía y encuentra cómo se forma la brisa, el fenómeno natural, ¿sabes? Pero ella le dice, no, pero ¿cómo se siente? No cómo se hace, no cómo, no qué poesía hay alrededor de esto. Y entonces él empieza a cuestionar, pues, que no todas las respuestas están en la computación o en los buscadores o incluso en la inteligencia artificial. Y entonces pone un ventilador, un rociador, y coloca a su hermanita por allí, entonces prende el ventilador, avienta el agua y le cae en la cara, y dice, pues así se siente. Y entonces María, muy inteligente y pícara, le dice, entonces, ¿en el mar hay muchos ventiladores? ¿No? Entonces la reflexión es, todavía hay cosas que no le puedes dejar a la tecnología. El sentimiento, la empatía, y la creatividad, la moral, la ética. Y entonces, todo ese tipo de cosas me llevan a escribir para niños jóvenes. Y remato diciendo siempre, y no tan jóvenes, porque de pronto lo leen adultos y dicen, yo hubiera deseado conocer esto antes, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. Fíjate que una vez Einstein dijo, cuando logres explicarle a un niño lo que haces, ahí está la verdadera genialidad. Cuando un niño entiende, acabo de leer un libro que es para niños, pero habla sobre, no sé si has visto ya no me acuerdo el nombre, de Somos Humanos, ¿no? Que es la historia de la humanidad y cómo evolucionamos, etcétera. Y está hecho para niños, pero de una manera facilísima, y habla de temas complicadísimos, pero los niños lo acaban entendiendo, ¿no? Mi hija lo leyó. Hacer fácil lo inentendible, lo difícil, ahí está la genialidad. Y yo verdaderamente te felicito porque no es fácil. No es fácil. En busca del árbol del dinero, todos queremos llegar a ese árbol del dinero. Pero, por ejemplo, en salud, específicamente los doctores, en Connecting Docs, tengo los miércoles de salud financiera, justamente porque a los doctores no nos enseñan finanzas, ¿no? No nos enseñan absolutamente nada. Tenemos una materia de contabilidad, no digan que no, y o sea, casi le pagamos al doctor para que ya no nos dé, porque no queremos saber nada de números, no sabemos nada de números, nos cuesta mucho trabajo, y es porque pensamos erróneamente que medicina solamente es hablar del día a día, de las enfermedades, y no es así, es conocer cómo somos unas pymes, todos somos pymes, entonces pues ver cómo podemos, pero bueno, basta ya no quiero que me regañen aquí, no me regañen. Vamos a empezar con algunas preguntas, querido, muchísimas gracias por tus regalos, gracias por haber venido. Y vamos ahora sí con las preguntas sustanciosas que todos están preguntando. Yo lo sé. A ver, vamos a preguntarte. Bueno, primero, vamos a hablar un poquito sobre este desempeño, ¿no? El desempeño en general, ¿no? El alto desempeño. ¿Cómo diferenciarías? ¿Qué lo hace diferente? ¿Alguien con un desempeño bajo, medio o un alto desempeño? ¿Cómo tú lo pondrías? Oye, pues me encanta la pregunta porque yo creo que hay que desmitificar qué se entiende por alto desempeño. Exactamente. ¿No? Y hay que pensar que depende de dónde lo mires. Si tú eres un dueño de empresa, es probable que caigas en el juego, en el sistema errado, de que el alto desempeño es igual al cansancio tuyo y de tus colaboradores. Esta insistencia en querer rendir al máximo por horas y horas y que no necesariamente son productivas, y lo que sí son precursores de enfermedad. Exacto, ¿no? Y también México es la primera, alguna vez leí que México es el primer lugar de más tiempo de hora nalga y menos productividad. Esto está terrible. Sin duda. Entonces, imagínate tú, ya hablar de bajo y mediano desempeño,
no está en el imaginario colectivo, no es un término que trates, eso se le identifica como losers, perdedores, mediocres. Sí. Aunque de pronto no te detienes a ver que probablemente ese que pudiera ser bajo o medio, en realidad es una vida más balanceada, ¿no? Y quizá, y no mediocre. No mediocre, puede ser mucho más exitosa, dependiendo cómo también entiendas el éxito, ¿no? De pronto ves a gente que asocia el éxito al dinero y esa es la peor equivocación. ¿Qué es el ¿no? éxito? Pues mira, para mí el éxito es esta capacidad de poder alargar tus periodos de paz, ¿sabes? O sea, mientras más tiempo en paz puedas estar y que no puede ser continuo, estás siendo más exitoso, ¿no? Me encanta. Yo hacia allá voy. Además, para mí el éxito es el camino, no es una meta, ¿no? Por lo tanto, tienes que encontrar qué te mueve en la vida, cuál es tu pasión y cuáles son esos momentos que yo denomino áureos, que son áureos, dorados, ¿no? Ok. Que son esos momentos que cuando ocurren uno o varios en el día, tú te vas a dormir sabiendo que ese día valió la pena y que el que sigue puede ser igual de maravilloso. Wow. Entonces, uno crea en realidad ese bienestar, esa higiene mental cuando se tiene pasión y cuando se está consciente de no abandonarte solo a eso que nos dijeron es el éxito y el alto desempeño. ¿Y cómo lo hiciste tú? Bueno. Porque, a ver, yo me acuerdo de este Bogart que no dormía. Sí, claro. Y estábamos tú y yo en la transición, me acuerdo. Haciendo presupuesto, imagínate. Tiempos pasados, pero pues no dormíamos. Y ahora, ¿cómo llegaste tú? Y lo vuelvo a decir con esta metamorfosis. ¿Qué hizo que tú cambiaras? ¿Qué hizo que te dieras cuenta que esto, ¿no? Es esto y tu empresa de inteligencia artificial, que ahorita me gustaría platicar contigo, claro. Porque es un boom, la inteligencia artificial y la salud, ¿eh? Es un problemón también, pero bueno. Es un tema, es un gran tema. ¿Pero cómo lo hiciste tú? Fíjate que yo creo que esta historia me va a tener un poco a hacerlo, no me tardo mucho, pero todo el tiempo del mundo para ti. O sea, yo fui uno de estos que nos enganchamos con el cuento de estudia, trabaja, haz dinero, consigue una pensión y para que en tu vejez disfrutes, ¿no? Y entonces, pues te lo dicen tanto que lo crees. Y si naciste como una persona disciplinada, yo lo soy. O sea, yo no recuerdo haberle dado problemas a mis padres, ¿no? Era el que, pues, tienes que llegar a las 10. Yo llegaba a 9:50, ¿sabes? Tus labores honestas, pues, las hacía. Tienes que ser buen estudiante, pues, me dedicaba a hacerlo, ¿sabes? Porque pues el amor con el que me lo decían y todo, y la manera en lo que lo hacían, me impulsaban a decir es el camino correcto, ¿no? Claro. Eso hace que yo vaya teniendo, la verdad, la recompensa en la vida, la fortuna. Agradezco mucho a Dios, al universo, todo lo que me ha pasado, porque en una historia larga, corta, yo diría, soy el niño que salió de Catepec y estudió en Harvard, ¿no? Wow, sí. Pero eso solo es importante por el camino, no por el ego. Pero eso yo no lo sabía. Yo simplemente quería subir y estudiar. Y no digo que sea malo, es importantísimo nunca dejar de aprender. Pero lo que sí entendí de pronto y que provocó la metamorfosis para contártelo fue que cuando viene el cambio en el gobierno y hay una sustitución masiva de personal talentoso, de servidores públicos de larga trayectoria, o sea, tú y yo, a ver, perdón que lo diga yo de mí mismo, pero 21 años de servicio público justifican que diga
Que eras un Yo era un servidor público de carrera. Claro, ¿no? claro que lo eras. O sea, llegué al nivel de subsecretario, sí quería ser secretario de Estado, por supuesto, y de repente toda esta promesa, alguien vino y la desvaneció. De acuerdo. Y empezó a quitar sueldos y tal, pero ese camino digamos, de ese malentendido éxito, a mí de pronto me hizo sentir que yo era muy amado y me jactaba de decir, me faltan manos para nombrar a mis amigos. Y mis fiestas eran de 200 invitados o más. Por cierto, Iba gente pues, muy reconocida y amigos desde la secundaria. Yo invitaba desde la secundaria, de todos los momentos de la vida. Porque ese era el placer de reunirme por todas las veces que faltaba durante el año al cumpleaños de alguien, al bautizo, a la comunión, del hijo, de la hija. Porque a contrario de lo que dice todo el mundo, los funcionarios públicos trabajamos muchísimo. Así es. Y sacrificamos esa parte. Cuando salgo del gobierno o del Estado, porque salgo del Instituto Nacional Electoral al final, además salgo pateado, ¿no? Y denunciado y shalala. Estoy aquí, lo cual quiere decir que no tuvieron razón. Pero el punto es que me empecé a quedar solo. Y dije, oye, ¿dónde están todos los que estaban atrás y al lado de mí? Sí. Y hoy ya entendí lo que mucha gente sabia decía, los amigos se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? De acuerdo. Y eso hizo que yo tuviera que reencontrarme e incluso reconocerme. Me parece que para que haya una metamorfosis, pues sin duda, tienes que reencontrarte. Me encanta que estés diciendo esto. Tienes que saber quién eres. Hay gente que se muere sin saber quién es. Sí, y específicamente yo le llamo el síndrome del funcionario público. Okay. Porque estábamos y están en un pedestal en donde cuando trabajas en gobierno piensas que ese es realmente México. Piensas que todo el mundo está ahí porque le caes bien, y ni voy a generalizar y ni voy a poner dedos, ¿no? Pero te hacen sentir como que eres muy importante. Sí. Y la caída de ladrillo, cuando eso se acaba, es un ladrillo muy grande. Sí, para mucha gente es un parteaguas en su vida, 100%. Fíjate que yo me compré mi silla que llevé a todos mis puestos por 2 razones. Porque buscaba una silla cómoda que protegiera mi columna. Y 2, porque me hacía recordar que ese que se sentaba en esa silla era Bogart y no era el funcionario, ¿no? Que no llegaba, que no me hacía la silla gubernamental lo valioso que pudiera yo ser. De acuerdo. Entonces, pues eso es lo que pasó y ciertamente creo que eso no nos lo enseñan. Esto de decir, oye, no te pierdas a ti mismo. Un puesto no hace a la persona. Un puesto no te hace. Esto va a acabar. ¿Recuerdas que los gobernantes romanos tenían a alguien que les susurraba todo el tiempo, sí, te vas a morir, ¿no? Para que recordaran eso, que eran humanos y que el poder no fuera el que hablara en sus decisiones, ¿no? El poder ayuda a la ambición, ¿no? En una ambición buena, no una ambición sana, pero hay un momento en que sí rebasa el ego, ¿no? Entonces es un problema que yo he visto en muchos amigos que se quedaron petrificados en esa etapa, ¿no? Que no supieron seguir porque lo puedo decir incluso con mi esposo, ¿no? Mi esposo, cuando él salió de gobierno, yo siempre he estado en salud de una manera u otra. Yo le decía, pero pues es que reinvéntate, ¿no? Haz algo. Y me decía, pues es que no todo el mundo es como tú.
tú tienes muy claro qué es salud y el camino en la salud que sea se puede hacer en muchas maneras. Y lo vi con amigos que salieron de gobierno igual y muchos se quedaron y yo por eso te admiro a ti más, ¿no? Porque... Pero ¿sabes algo? Eso que tu esposo te decía era el miedo y era la frustración y era la cotidianidad hablando. O sea, yo te lo digo, en mis noches más negras yo me sentí un inútil. Decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Si llevo 21 años haciendo muy bien lo que hago y toda mi preparación era para seguir haciendo eso. Porque lo digo con mucho amor, yo amo este país, amo y me preocupan las necesidades de este país. Sí. Pero sin duda no te preparas por si el camino que tú tienes planeado hay que moverlo. Y esas noches son de decir, si yo solo sé hacer presupuesto, sé administrar la cosa pública, ahora ¿cómo que voy a hacer? Y entonces entra el ego y entra el desconocimiento también. Y la soledad. La soledad es fatal, o sea, la soledad de verdad te puede paralizar. Entonces sumas todas esas cosas. ¿Cómo haces para que la creatividad aflore en ese líder roto, no? Qué bonito término, líder roto, porque sin duda alguna, Bogart, tú eres un líder, ¿no? Y en ese momento, me puedo imaginar porque yo lo viví. No puedo saber qué proceso específico viviste, pero sí puedo imaginarme tengo que reinventarme, ¿no? O más que reinventarte, porque no de la nada sacaste estos dones, más que nada como, en vez de reconstrucción, es una remodelación, ¿no? Es una remodelación de, pues aquí ya no, ¿no? Entonces, pues aquí lo dejamos de un lado y empezamos con esto. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, solo para que dimensione tu audiencia, yo estuve frente a un juez en el reclusorio norte, en proceso, no adentro, pero ese día el juez tenía en sus manos mi libertad. Ese día decidía si yo entraba a la cárcel o me regresaba a mi casa. Y entre las cosas más duras que esto representó, solo como la base para contestarte, es irte de tu casa y despedirte de tus hijos. Bueno, bañarte sabiendo si el agua caliente la vas a tener al otro día, ¿no? No, qué cabrón, esto está muy fuerte. Y darle un beso a tu esposa y decirle, al rato nos vemos, sin tener la certeza de que eso pasaría. Y abrazar a tus hijos y no llorar, porque es un momento en el que la vulnerabilidad no me ayudaba a ir vulnerable a ese momento, Sí, ¿no? claro. Partiendo de eso y de ese momento tan rudo, lo que yo hago es regreso como si se tratara de un renacimiento, o sea, hasta chinita estoy. Digo, no sale, pero... tengo una nueva oportunidad en la vida. Claro. Y tengo manitas, y tengo salud, y tengo el amor de mi núcleo familiar, que no solamente me da, sino que espera mucho de mí. Y eso fue lo que, junto con una terapia de arte que me diera mi sensei en arte, Abraham Mojica, y que te la platico muy rápido, porque hablaremos del arte y la salud. O sea, voy a su estudio, me pone un lienzo, me venda los ojos y me empieza a besar. Ay, no es cierto. Y me empieza a quitar la ropa. No, y me empieza a dar pintura y me dice, plasma lo que estás sintiendo, y me pone música a todo volumen, y entonces ahí yo hago una catarsis tremenda, lloro, golpeo el lienzo, y en mi cabeza yo decía, estoy haciendo la obra de mi vida, ¿no? Para quienes saben un poco de color, pues cuando tú mezclas varios colores se hace un gris o un
tono cafezoso, ¿no? Y bueno, pues cuando me lo quita veo ese desmadre y digo, pues esto no está tan bonito. Y me dice, pues así es la vida. O sea, así se mezclan un montón de caminos y de sentimientos, emociones, logros, fracasos. Pero ahí hay un sentido. Ahora, ponte a ver las figuras que hay ahí, que se forman con o sin tu voluntad. Wow, sí, de acuerdo. Y empieza a darle forma y color. Eso es retomar tu vida. Eso es hacerte consciente de lo que sí puedes modificar y de lo que no, fluye. Y entonces eso fue lo que pasó. Entonces salgo de gobierno, Encontraste la paz. me pongo, recupero la pintura, y cuando digo recupero es porque yo desde niño dibujaba y pintaba. Sí, se ve claramente. Pero fíjense lo importante de algún mala palabra, un mal consejo. Como a los 8 años una maestra me pide un paisaje, lo hago, y cuando llego me dice, eso no lo hiciste tú, seguramente alguien te ayudó. Y mi emoción fue de enojo. Y dije, pues, si no me van a creer, dejo los pinceles. Sí, claro. O sea, en lugar de decir, no me importa lo que diga, pues afectó a ese niño de 7 años, ¿no? Cuando son niños chiquitos es muy importante ver cómo... Entonces, pero nunca dejé de dibujar. Para mí, todo el tiempo estoy rayando, todo el tiempo estoy haciendo cosas. Era el niño que hacía sus dibujos para su cuarto, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero ya después de esta terapia con Abraham, la verdad es que ya no dejé los pinceles y no los voy a dejar nunca más, porque el arte es una medicina. El arte es un regulador. El arte, cuando es tu pasión, incluso se vuelve tu amante y te mantiene en muchas aristas difíciles de tu vida regular. Pero además, en mi caso, el arte me llevó a conocer a los socios de la empresa, Hello CIT. Okay. De pronto subo un cuadro y uno de los socios lo ve, me dice, me gusta tu arte, ¿qué tienes? Le mando algunas piezas y me dice, quiero esta. Recuerdo que le digo, por supuesto, ¿dónde te la llevo? Me dice, ¿cómo hay que pagar? Pues esta es la cuenta, si quieres dame la mitad y a la entrega la otra parte. Voy a su casa, me recibe, llena de arte, pero de arte de los grandes, ¿sabes? Coroneles, Picassos, Felgueres. Y entonces le digo, oye, ¿te puedo hacer 2 preguntas? Sí, las que quieras. ¿Por qué un cuadro mío cuando tienes todo esto? Me dijo, pues porque tal como lo defines, sí ahí hay algo del dropping point de algún clásico, ¿no? Digo, oye, pues es un honor que me digas esto. Y para no hacerte el cuento más largo, encuentro que él también se dedica a cosas tecnológicas y de políticas públicas desde el sector privado. Y le digo, oye, algún día me gustaría platicar no solo del arte, sino de esta otra faceta de mi vida. Pronto le regalo mi libro de innovación pública. Nos reunimos y me dice, tengo una empresa que quiero que dirijas. Hay que decir que esa no fue la primera vez que yo dirigía una empresa de tecnología. Ya había participado en un año antes, donde incluso tuvimos tú y yo otra entrevista. Trustnet, ahí por... Sí. Y bueno, pues ese fue el primer encuentro con la tecnología, digamos, desde la iniciativa privada. ¿Cómo cuando los caminos encuentran su conexión, su vaso comunicante, sí, su exacto. flujo? Cuando la vida encuentra su camino, es más fácil, ¿no? O sea, es cuando estamos luchando contra corriente, es complicado, ¿no? Voy a decir una cosa, tontería, pero de verdad que dije, ¿qué está pasando, no? Antier que fui al súper,
Tú no sabes el problemón que fue para salir del estacionamiento. Me tardé 1 hora y media en salir del estacionamiento y casi me madreaba a todos los policías del lugar. Pero dije, ¿qué cosa? ¿Cómo la vida en un segundo te descoloca, ¿no? Dices, ¿qué pasa, no? Pasaba y pasaba y pasaba y veo casos de gente así que dice, mi vida va bien y de repente todo estuvo mal, ¿no? Todo estuvo mal y vuelvo a la salud y de repente me dio cáncer. O de repente, pues... Sí, y dices, ¿y por qué a mí? Pues es que no te viste, ¿no? O sea, el tema el cuerpo grita, el cuerpo manifiesta, pero el ego ensordece. ¿no? Muy bien, 100%. Y tú encontraste tu cauce. Tú lo encontraste sin quererlo encontrar porque es lo que debe de ser. La vida. Bueno, fíjate, a mí me gusta pensar que todo está dicho y que en función de eso hay que fluir. Si de pronto la vida te plantea intersecciones donde dices, está esta opción y esta opción, pero las dos ya estaban dadas, ¿sabes? Cuando estás dispuesto a soportar la consecuencia, no te vas a sentir mal nunca por la decisión que hayas tomado. Pero volviendo a este punto de lo que no puedes modificar, o sea, ¿por qué preocuparte si no está en tus manos? ¿No? 100%. Fíjate, yo soy un amante de la puntualidad. Y de la puntualidad en los dos sentidos. No llego ni antes ni después. Y si llego antes, hay veces, yo llegué 10 minutos antes. No toqué sino hasta 2 minutos antes de la cita. Bueno, igual nunca pasada la hora. Y esto a mí, cuando había tráfico, me provocaba un estrés. De verdad, o sea, sufría muchísimo porque sabía que iba a llegar tarde. En esta ciudad, por más que planees, puede pasar algo. Sí, claro, haces ya 2 horas. Tapa las arterias vehiculares. Y entonces empecé con este tipo de pensamiento de decir, a ver, yo tomé mis precauciones. Salí con tiempo extra. Y no se logró. ¿Qué hago? Sí, no te vas a martirizar por eso tampoco. Pues voy a hablar y voy a decir que hice todo esto, pero que ahí voy, ¿no? Y a veces somos demasiado rudos con nosotros mismos en ese sentido. Entonces, esto que decías de tu enojo, es bien humano, pero justo eso es lo que hay que practicar. El reconocer... Esto no es solo un podcast, es una terapia psicológica, no lo saben ustedes. Estoy grabando mis terapias psicológicas. Es el reconocer ese momento donde estoy perdiendo el balance y regresarme. Sí, porque enojarse al que le hace daño es... Solo a mí, claro, yo ahí acorté mis telómeros. Porque realmente no servían las escaleras, me equivoqué de piso, yo tuve que cargar el carrito de súper, nadie me ayudaba, tuve que buscar policías por todos lados, no existían los policías, en Millán no existen los policías, nadie te ayuda. Entonces yo tuve que cargar el carrito, se me cayó el carrito, lo volteé, tuve que agarrar todos los jitomates, los atropellaron. Después me tuve que meter a un estacionamiento, al elevador de corporativo, y entonces ya no pude sacar el carrito de la parte de corporativo al donde estaba mi camioneta y me tardé 1 hora dando vueltas. Pesadilla. Pero a diferencia de eso, lo que decíamos hace rato, este camino de cómo el arte me lleva a lo que ahora tener la responsabilidad de dirigir Hello CIT, donde pues lo que me lleva es el arte. Yo tengo un statement, el arte no lo voy a dejar nunca, porque me ha abierto puertas, porque me da salud, porque me equilibra, me ecualiza, y eso me hace permanecer sano, y esa es la metamorfosis que ocurrió. Y cuéntame de Hello CIT, se llama la empresa. Sí. ¿Es de inteligencia artificial? Sí, mira, Hello CIT, pues justamente hemos jugado con la C, la I, la T, que puede ser leído como TIC, y que se relaciona con comunicación, con información, con sin duda temas de teleservicios, de telecomunicaciones, todo lo que cabe allí. Hello CIT es una empresa que te puede apoyar a acelerar tu negocio desde seguir el ciclo del dato. ¿Eso qué es? Bueno, pues el dato nace,
se almacena, se protege y se explota y se toman decisiones en base a ella. Entonces, ¿cómo se genera? Pues se genera en una computadora, en un tablet, en un smartphone. Eso yo lo vendo. Se genera en un servidor, se almacena en la nube, bueno, vendo nube, y luego se explota. ¿Y cómo se explota? Pues hoy de muchas maneras con software, pero muy importantemente con la aparición de la inteligencia artificial. Nosotros vendemos agentes de inteligencia artificial de voz, de texto, para agilizar procesos administrativos. Y entonces esto nos ha llevado a unos aspectos muy interesantes, incluso relacionados con la salud, que el podcast es de esto, y vemos cómo la inteligencia artificial en el plano del cuidado de la salud, del healthcare, la verdad es que plantea unas oportunidades, pero también unos retos de unas magnitudes que apenas estamos conociendo en el mundo. Hablando del tema de inteligencia artificial, no sé si conozcas, hay un estudio que hizo Funsalud que se llama el estudio del paciente digital o del médico digital. Hizo los dos. Y lo han hecho desde el 2022, me parece. Cada año lo han actualizado. Y hablan del uso de muchas cosas, ¿no? El uso, primero, de redes sociales de los doctores y el uso de redes sociales en salud, específicamente de los pacientes. Y es impresionante, ahorita que fui, me invitaron, le agradezco, el último estudio mencionaron cómo la inteligencia artificial de un año, el 2024 al 2025, la inteligencia artificial, ¿cuál es otra? No solo rebasó, avasalló a todos las redes sociales, a todos, ya no, la gente ya prefiere tener una orientación médica, porque no quiero decir una consulta, es como una preconsulta, una orientación médica por medio de inteligencia artificial, y sí lo voy a decir, también consulta. La gente dice, oye, me salió este granito, foto, no, por lo que tú tienes es un, no sé. Una psoriasis. Exacto, una psoriasis, un carcinoma vasocelular, brother, ahí sí van al doctor, ¿no? Sí. No es un carcinoma, fíjate que es un whatever. Pero el tema es que está bien. El tema es que justo los pacientes tienen, y lo que hace notar este estudio es que los pacientes, y con la pandemia, perdón que diga tantos, pero y con la pandemia que se perdió mucha credibilidad en los doctores, deja tú en las vacunas, en los doctores, entonces se suma todo esto, hay poca credibilidad y ya hay un acceso gratuito a la salud. Claro. Antes el acceso, pues a huevo tenías que ir a la consulta. Sí. ¿Quién más te iba a dar ese dato de salud? Nadie más que el doctor. Entonces ahorita lo tienes gratuito y además no crees en el doctor porque te va o lo cuestionas, ¿no? Lo cuestionas o mejor te dicen la de aquí al lado, güey, ese tratamiento está pésimo, aunque no sea doctor, claro. Y ya no confías en él. Entonces, la inteligencia artificial llegó para quedarse, pero todos los doctores me preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? Y cuéntame, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, a ver, has tocado varios puntos muy importantes. Te arrancaría por decir que, en efecto, la inteligencia artificial ya es más importante que la aparición del foco, de la bombilla eléctrica. No. O sea, a eso se equipara y ya lo rebasa. La invención del fuego, habían leído también. Sí, o sea, es una locura. Entonces, la inteligencia artificial abre ya lo que algunos califican como la quinta o la sexta revolución industrial. El punto es que hoy la tecnología avanza tan vertiginosamente. O sea, en los últimos 5 años han ocurrido más que toda la historia de la humanidad en términos de tecnología. Mi cabeza no da no está plástica para entender ese concepto. La gente, en especial en este país y mucho de Latinoamérica, sabes que nos autorrecetamos, ¿no? El 100%, hice un estudio de mercado y el 100% de los pacientes, todos, tú, yo y tú, todos, lo primero que hacemos es autodiagnosticarnos y autorrecetarnos. Y así se complica el asunto, pues ya vemos qué hacemos. Y todos somos colegas, ¿no? O sea, sí. Ya creo que mi hijo Roberto, de 8 años, el otro día dijo, tómate un paracetamol, ¿no? O sea, Motril. Imagínate si tenemos esa cultura
pues ¿cómo no se la vamos a tener a un agente de inteligencia artificial que habla bonito, habla exacto o escribe exacto, que tiene un montón de datos en el cerebro, en la nube? En la nube, sí, sí. Y que no cuesta, ¿no? Entonces eso le da una apertura increíble, parece un oráculo esa cosa. Pero cuando tú empiezas a entender lo que hay detrás de la inteligencia artificial, aguas. O sea, imagínate tú que tú sabes, por supuesto lo sabes, lo que son el falso positivo y el falso negativo, que dicho en pocas palabras es que tú te haces un examen y te dice que no estás enfermo cuando sí lo estás, o viceversa, ¿no? Sí, por ejemplo, con las pruebas rápidas de COVID. Las pruebas rápidas, tú te haces la prueba y si sale positivo la prueba rápida, con 100% de certeza tienes COVID. Pero si sale negativa, tienes hasta un 60% de duda. Exacto. Eso es un falso negativo. Es un falso negativo. Puede ser que sí tengas COVID, pero no aparezca en la... Y entonces la IA, los modelos de inteligencia artificial para salud, se entrenan igual. Entonces, imagínate que la IA tenga ese sesgo donde te dice que no tienes cáncer de mama. Y por lo tanto, pues tú te quedas ya contenta o contento, pero también a los hombres nos da. Y al paso de los años, perdiste tiempo muy valioso y igual y ya no la libras, ¿no? Ese sesgo de una cosa que fue un falso negativo es gravísimo. Pero si el modelo está al revés y está orientado a que mayormente te diga que sí lo tienes, cuando en realidad no, ¿qué prefieres? Pues este segundo, ¿no? Claro. Mejor que exagere a que sea permisivo. ¿Por qué? Porque si tú te dicen que puedes tenerlo en una alta probabilidad, entonces te vas a hacer más estudios, una biopsia o algo ya más invasivo. Entonces, si los modelos de inteligencia artificial, que señores, señoras, niños, jóvenes, no piensa, la diferencia entre la inteligencia y la conciencia es que la inteligencia artificial solo procesa. Exacto, es un procesador de múltiples datos. La conciencia comprende, ¿no? Es lo que nunca se va a separar entre la máquina y nosotros. De acuerdo. La inteligencia artificial parece que puede contestar mejor que tú, pero porque hace la suma de información y de data previamente programada. ¿Por quién creen? Por nosotros. La inteligencia le dice al humano, el humano le dice a la inteligencia como Darth Vader, I'm your father, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues ¿qué va a pasar con los médicos? ¿Alguna vez va a superar al maestro? A ver, ya hay estudios donde entrenando a la inteligencia artificial bajo los mismos modelos de entrenamiento de un estudiante de medicina, obtuvo mejores calificaciones la IA. Así es, ¿verdad? Pero, a ver, como decíamos de Juan Finky, la hermanita, pregúntale a la IA cómo se siente una próstata inflamada. Claro. A ver, ¿no? Y te va a dar un choro, no te va a poder decir que al tacto cuál es la sensación. Eso no va a pasar. Entonces, la IA no es un enemigo. La IA es una herramienta, es un potenciador del talento humano. Nada más que si no la entiendes, puede ser que te dejes manejar por ella. Esto que acabas de decir me parece importantísimo y es justamente lo que los medios, todos, deben de decir. Porque es vital que la gente entienda esto. Porque no está pasando así, amigo. No. Y esto que te digo, ese es el concepto Human Essence que representa en el arte y en la empresa y en todo. O sea, al final del día, si a la gente, si no ponemos a la gente al centro,
Aquí te dice, la tecnología que no está al servicio del ser humano no sirve para nada. Es solo un negocio, no es un propósito. Entonces, nosotros sí ponemos al centro al ser humano, al cliente, no solo a las empresas, sino al cliente final. Entendemos su necesidad y a partir de eso diseñamos las fábricas de inteligencia artificial, los procesos de deep learning, todo lo necesario para CRMs, ¿no? O sea, procesos de administración. Siempre estamos pensando en cuál va a ser el beneficio en las personas carne y hueso, ¿no? ¿Qué daño han hecho estas películas de robots y cosas así? Porque nos imaginamos un mundo catastrófico, ¿no? Terminator. Exacto, ¿no? O iRobot o esa cosa, ¿no? Los doctores realmente estamos preocupados, ¿no? Los doctores y los profesionales de salud, ¿no? Porque en muchos sí, pues sí, los psicólogos, por ejemplo, han bajado sus niveles de consulta de manera alarmante, ¿no? Porque la gente no tiene dinero mucha gente no tiene dinero para pagar un psicólogo y la inteligencia artificial parece que los entiende, ¿no? No, y aparte... Cuando ha llevado a otros pacientes a... Sí. ¿no? Entonces dices, hijo, caray, ¿qué podemos hacer para esto? Pues tomarlo como una herramienta. Claro. ¿Qué va a pasar? O sea, mi pregunta es, ¿tú qué sabes de esto? Y sabes, me encanta porque normalmente las personas las que platico de inteligencia artificial no saben mucho de esta humanidad, ¿no? Cuéntame cómo ves esto en 15 años. Hablemos del 2040. Mira, si usas la inteligencia a tu favor, vas a lograr que más espacio para tus pasiones y para la ecualización y para que eso redunde en salud. O sea, hay que dejarle a la inteligencia artificial las acciones monótonas que ejecuta mucho más rápido que tú. Claro. Pero tú revisa y checa que no esté alucinando, que es un término tecnológico, ¿no? La IA cuando alucina, la IA tiene ¿Cada cuánto alucina? Depende de cómo construyas el modelo, ¿sabes? O sea, si tú le das pura data cierta, no se va, y le dices, no te salgas de ahí. Pero cuando tú te conectas a internet, pues va y busca un montón de cosas relacionadas con el tema y puede estar alucinando. Cada cuando, pues, no hay una medida, depende qué le preguntes y a dónde está yendo. La inteligencia artificial no es una, no es una, es cada quien su modelo, dependiendo la información. Qué buena pregunta. Sí, la gente cree que la inteligencia artificial es una y no. O sea, sí, hay muchos modelos, cada fábrica de las gigantes tiene la suya, Gemini, ChatGPT, DeepSeek con los chinos, Grok, la de Elon Musk. O sea, hay un montón, pero esas son las inteligencias artificiales de gran calado, consultivas, informativas. Pero tú puedes hacer la inteligencia artificial de tu empresa, donde tú digas, a ver, esta parte de los procesos de captación de clientes, de ventas, de cobros, de facturación, déjaselos que los haga la IA, ¿no? Claro. Y luego va a venir el dilema de ir los trabajadores y, a ver, todas las revoluciones industriales han planteado rotación de puestos y por eso lo hemos dicho aquí tempranamente, nunca dejes de aprender. Y si ustedes creen que cuando salió el foco no todo el mundo quería saber cómo funcionaba, ustedes creen que cuando salió el internet, ¿se acuerdan, no? Los operadores se quedaron sin chamba, ¿no? Los que prendían, sí, velas, el sereno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues metamorfosis y cambio de planes, ¿no? Entonces, ese es el punto. Por ejemplo, Orbix, sin duda representa eso, la esencia humana. Este es un cyborg, fíjate. Un cyborg es un humano que tiene aditamentos tecnológicos. Okay. En el caso de Orbix, todo su cuerpo es humano y solo la cabeza es robot. El corazón lo conserva. Entonces, él pronto empieza a generar emociones y analizadas y procesadas por el cerebro tecnológico, se empieza a dar cuenta de lo desconectados que estamos en la sociedad.
que a veces podemos estar en un solo lugar, cada uno con su celular, y aunque parece que estamos juntos, en realidad estamos separados. Niños que juegan solamente a partir de las plataformas y ya no se mueven. Y sin pasión, sin movimiento, ¿qué viene? Pues viene enfermedad. Entonces, este es mi símbolo del arte, que quiere recordarle a la gente la importancia de lo presencial, de la comunidad, de hablar, porque solamente hablando permaneces en la humanidad, conviviendo con la gente. Entonces todo está conectado al final. Orbix, ¿no? es el ejemplo perfecto de la unión de tecnología con tu arte. El balance de la tecnología con la esencia humana. Y el arte es el vehículo para manifestarlo. Me encanta. Me encanta. Ahora platícanos un poquito, ¿qué vas a hacer ahora? Y ahora que ya pues descubriste este nuevo mundo tecnológico, inteligencia artificial y arte, ¿qué sigue para Boart? Pues estoy enamorado de la idea, apasionado por publicitar esto, porque desde todos los ámbitos que has mencionado, ya sea la escritura, la pintura, el canto o incluso el tema relacionado con la empresa, que es muy, muy importante, empiece a permear y que los consumidores, quienes necesitamos tecnología, elijamos desde ese punto de vista, en el privilegio de la esencia humana, en el privilegio de poner al humano al centro y de balancear justamente el uso de la tecnología con la vida, no diría real, la presencial, porque también actuar en el ciberespacio es real hoy en día, ¿no? Filosóficamente no hay diferencia. Y entonces estoy empeñado en eso, en poder crear un legado y crear una corriente de pensamiento de este tipo donde se fusiona la ciencia dura de la tecnología que acarrea matemáticas, física y un montón de otras cosas, con la parte un poco más de pasiones, de sabiduría, de paz que puede producirse desde el arte. Ese es mi horizonte, digamos. Wow, o sea, la verdad es que no es normal que la gente una estos mundos y me encanta tenerte, nos encanta tenerte. He visto ahora estas nuevas juventudes que ya hay mundos como tal artificiales, ¿no? Y estos mundos, y ya para cerrar, Joseph, ¿no? Es una última pregunta. Estos mundos artificiales en donde los niños y pues ya jóvenes huyen, ¿no? Huyen de su realidad, pero es una realidad alterna real, porque ellos la están viviendo. ¿Qué va a pasar con esto? O sea, porque sin duda alguna siempre nos han dicho es que la tecnología, los celulares, etcétera, pues cortan la creatividad, la emoción, las emociones, la imaginación, pero aquí con estos mundos reales, alternos, porque son reales. Sí, claro. Y lo hago porque cada vez son más próximos. O sea, ya hay universidades de medicina que no necesitan salir de su casa, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, es que siento que es una ola que cuando yo pongo el dedo en el renglón en este tema, en este programa, la gente ya no sabe qué contestarme, porque sí siento que hay un momento en que, y la verdad es que la parte humana siempre, quiero pensar que siempre va a superar a la parte tecnológica y científica incluso, pero no va, o sea, va a ir. Hay un momento en que no, la verdad es que sí nos gana, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de la parte de cáncer de próstata o esta hiperplasia prostática, pues va a haber un robot que tenga un sensor que va a meter el dedo en el anito y va a decir, tú tienes cáncer, con 95% de certeza. Y ya no va a necesitar un proctólogo, o ya el Da Vinci va a ser mucho más ágil y
certero que cualquier cirujano. Y allá hay una plataforma que viéndote la parte psiquiátrica, ¿no? Ya puede decir cuáles son, con X% de certeza, si tienes alteración de ansiedad o depresión, dependiendo tu volumen de voz. Y lo puedo decir con cada especialidad. Sí. Entonces, me gustaría volver a invitarte, porque este tema, ya sé, aquí todos, ya faltan 5 minutos. Este tema me apasiona porque los doctores me lo preguntan todos los días. No, hagamos algo y desmitifiquemos muchas cosas, porque todo eso que tú dijiste está en el imaginario público. ¿Pero qué pensarías si yo te dijera que en México no hay un solo modelo evaluado y certificado de inteligencia artificial en healthcare? Y América Latina, por ahí hay un caso brasileño y uno colombiano, y Estados Unidos no tiene cientos, ¿eh? O sea, no hay un modelo evaluado. No, todo está experimental, todo está en comprobaciones. O sea, por ejemplo, esta inteligencia artificial que estudia las mastografías, ¿no? Las imágenes que hice con 95% de certeza. O sea, hace un cachito de lo que el humano hoy hace y lo hace muy bien. Y eso ayuda porque agiliza. Eso es una herramienta más, ¿no? Es un nuevo aparato sumado al estetoscopio y al barómetro, no sé cuántas cosas tienen ustedes, ¿no? Sí, hay un estetoscopio ahora con inteligencia artificial. Pues ahora es como que si salió el fax, ¿no? En su momento. Hay que montarnos, hay que aprenderlo, hay que saberlo. Y no hay que dejarnos engañar pensando que ya se acabó nuestro trabajo y que ya todo lo que hacemos, este caso que dices del robot, me tiene el dedo, eso va a tardar mucho. Sí, 50 años mínimo, ¿no? Para que no tengan nada más en México. Y aparte, ¿no? las regulaciones en IA se están endureciendo. Entonces, por un lado va avanzando muy fuerte y por el otro viene un stopper que es la regulación. Claro. Porque aparte acá estás tratando uno de los valores, el segundo valor más importante, ¿no? La salud. Entonces, imagínate no protegerla y las consecuencias de ello. Sí, con la salud no se juega. Y justamente por eso la inteligencia artificial es un tema muy importante que tenemos, y lo voy a volver a decir, que poner el dedo en el renglón, porque no podemos dejar que los pacientes confíen a ciegas. Así es. ¿No? Entonces, así como tú te preocuparía que tu hijo solo viva en mundos o tu hija en mundos cyber, igual nos debe de preocupar el paciente para que no solo le haga caso a los cyber. Pero si no conocemos el avance real y las posibilidades reales de que la inteligencia artificial puede provocar y provocar bien o mal, ¿cómo le dices que está bien o mal lo que le están diciendo? Igual que a tu hijo, ¿cómo le dices que sí o que no juegue Roblox si tú no sabes qué es eso? Exacto. ¿No? Nada más porque oyes, no, es que es fatal, ya ha pasado esto y tal. Que por cierto, sí, Roblox, yo sí lo digo, no es bueno para niños ni adolescentes. Tengan mucho cuidado. Estoy de acuerdo, no lo ven. Pero ya en varios países de Europa estaban prohibidas las redes sociales por ley antes de los 13 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya sé, bueno, rápido. ¿Tú recomendarías que todos tomemos cursos? O sea, deberías de hacer como un curso de inteligencia artificial en donde, porque el humano está hecho para muchas cosas, pero debe de tomar la inteligencia artificial como una herramienta para una toma de decisiones. Claro. Ya, se acabó. Ya, te lanzo una invitación, o más bien, te robo una invitación. Vuélveme a tener aquí, me traigo a mi CTO, que es el primer embajador de NVIDIA en México y que es doctor en inteligencia artificial. Ya hecho, firmado. Lo están viendo, hay testigos. Y que habla un lenguaje ciudadano. No te va a decir, es que de acuerdo con la GPU de NVIDIA, no. Claro. Y sí, me encanta porque esto tiene el mismo propósito de lo que yo hoy te he contado. Hay que decirle a la gente y hay que decirle a los médicos de qué va, de qué preocuparse, de qué no. La primera es
Estúdienlo. Sí. Vean de qué se trata en realidad y se van a dar cuenta de que la inteligencia todavía y por mucho tiempo va a seguir siendo comandada por ustedes los médicos, por los humanos. Y que no es un enemigo, es un amigo que nos va a hacer mucho más grandotes y nos va a ayudar a robustecer nuestros conocimientos. Es un superpoder para los humanos. Es un superpoder, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. No, hombre. Me encanta tenerte aquí, me faltó tiempo. O sea, todas las preguntas que te mandé y te hice 4, ya no sé. Pero me encanta tenerte aquí. Eres una persona, nuevamente, si lo dije al principio, lo digo con más corazón. Te quiero, te admiro y me fascina tenerte aquí. Y yo sé que a todos los que nos escucharon también, les prometo que todas las preguntas que manden se las voy a hacer llegar a Bogart y, pues bueno, incluso él podrá contestar algunas. Ya con el cuestionario que me mandaste me comprometo a responder y súbelas ahí en comentarios. Eso me gusta. Y nos vemos el siguiente martes, bueno, no sé, sábado, domingo, no importa cuándo sea el día, por lo que importa es que se suscriban al canal. Doctora Fran, manden sus comentarios, no es retuiten, reenvíen y bueno, también pónganlo en Twitter, háganlo viral. Activen la campanita. Exacto. Les mando un besote y nos vemos pronto. Bye bye.